Y permítanme, antes de topar, llamemos así, algunos de los temas modulares que he organizado en mi ponencia, decir algunos, como le gustaba a algún filósofo decir por ahí, algunos prolegómenos. Primero, sin lugar a dudas, agradecer de este evento, agradecerle de manera particular a Santiago por el empeño que ha puesto en hacer tan bien las cosas, aunque siempre hay una que otra fallita, pero no importa, pero tan bien las cosas, y haber unido en este acto y en esta institución, y yo verdaderamente me siento complacido, al alma mater, que es la Universidad Central. Realmente me siento identificado con esa alianza, o no sé si llamarle alianza, pero identificado principalmente porque de ahí vengo, de ahí soy, con el alma mater, que naturalmente es la Universidad Central. Y como yo decía, en la misma Universidad Central, sin alma mater no se puede vivir. Primer agradecimiento fundamental. Lo segundo que quisiera en esto que llamo prolegómenos, entender que este experimento, esta experiencia con el pensamiento de Gramsci nació por una oportunidad única en la misma Universidad Central en el 2012. Yo, como director y coordinador de un proyecto de investigación que posteriormente ganará el primer premio en Ciencias Sociales en la Universidad Central, que se llamó Balance Crítico del Gobierno de Correa. Que yo, para volver fácil la cosa, digo del correísmo. Así es. Esa fue el momento en que, por la suerte de la vida, apareció la posibilidad efectiva de convertir a Gramsci, al menos en algunas de sus proposiciones fundamentales, en la teoría explicativa de ese libro que contenía 3 partes, y que contiene 3 partes. Una primera, que era la economía; una segunda, que era la política, que yo dirigía, que yo lo hacía en determinados momentos conjuntamente, voy a decir por qué, conjuntamente con Mario Unda; y una tercera, que era la de cómo se hacía política económica en ese gobierno. Yo me concentré en la parte ciertamente de la política. Ahí concentramos ciertamente la influencia de Gramsci, porque era un proyecto de investigación como nunca antes había ocurrido en el alma mater, en la que participaba la Escuela de Ciencias Sociales. Ahí todavía no era facultad, no está aquí el Rafael para decirle que él es nuevo, y la Facultad de Economía. Hubieron alrededor, 2 años duró la investigación, hubieron alrededor de 40 pasantes, 20 del un lado, 20 del otro, que asistían regularmente y actuaban en eso. Perdonen que tenga que ser tan específico en el asunto, porque uno de ellos, uno de los pasantes, que era de sociología, terminó haciendo en coautoría conmigo un libro, el libro que se llama Capitalismo Planetario, Hegemonía y Crisis. Me estoy refiriendo a Carlos Michelena, que trabajó conmigo ese libro y lo presentamos en abril del 2022.
Esto en primer lugar, ahí comienza Gramsci a influir en el desarrollo del pensamiento, del cual quiero dar muestras ahora en algunos casos. ¿Por qué Gramsci? ¿Por qué ese pensamiento fue tomado como el pensamiento que podía convertirse en teoría explicativa? Primero, para demarcarnos con el viejo izquierdismo tradicional del Ecuador y de la universidad, que nunca había explorado a Gramsci. Ya se comentó aquí las varias razones que pudieran darse sobre el asunto, pero esa fue la primera. Había que separarse de un pensamiento dogmático poco acercado a la realidad concreta del Ecuador. Segundo, Gramsci, porque habría que demarcar con la ideología neoinstitucionalista, que yo creo que pervive todavía, que hegemonizaba en la academia del Ecuador. Había que separarse de ese pensamiento descriptivo que definía las cosas desde el fenómeno y no desde la realidad que las contiene. Y ese fue entonces el camino que adoptamos y que naturalmente se encuentra expresado en la parte política del balance crítico del gobierno de Rafael Correa. La verdad es que yo no creo que hay que detenerse en este seminario, digo, en las categorías, en los conceptos de Gramsci, sino en cómo Gramsci ha iluminado la interpretación del fenómeno político ecuatoriano. Y digo eso porque el fenómeno político ecuatoriano es el que nos tiene casi al borde de la tragedia del Ecuador. Eso necesitamos que sea iluminado. Y para eso, el pensamiento de Gramsci, no solamente en lo que son sus formulaciones muy precisas de sus categorías y más, sino en esas concepciones y en ese pensamiento que creó indudablemente una dinámica única para la actividad y para la interpretación política. Eso fue Gramsci. Actividad de interpretación política, aunque estaba en la cárcel. Y quiero, en segundo lugar, en este inicio, aunque me estoy robando a mí mismo el tiempo, Josefina, decir dos cosas sobre Gramsci que son fundamentales para corroborar lo antes dicho. A mí me parece que Gramsci representa el marxismo del siglo XX, no del XXI. Representa el marxismo del siglo XX y puede ser, quizás no se ha dicho todavía, y puede ser punto fundamental para el desarrollo del marxismo en el siglo XXI, que aún no se ve, y que nos toca a los que hemos decidido militar en el marxismo en América Latina y en el mundo, hacerlo. Creo que Gramsci en esa perspectiva es un renovador, y puede representar una base de la reestructuración del marxismo, aquella que se dio con él en los 30 del siglo XX, que es más o menos o 20-30, cuando él vive.
en dos cosas fundamentales, no me voy a referir a más detalles, en dos cosas fundamentales. Una primera, la concepción filosófica. Es muy hegeliano. Gramsci es muy hegeliano. De ruptura, porque es ruptura, con el pensamiento ortodoxo, determinista, económico y mecanicista que había sido promovido por el estalinismo en la época. Con eso produce Gramsci la ruptura. No sé si fue el fascismo el que lo persiguió, pero con eso produce una ruptura Gramsci. ¿Y qué genera? ¿Por qué? ¿Qué genera con esa ruptura? Una concepción de la sociedad como totalidad orgánica. Una concepción de la sociedad como totalidad orgánica. Eso había sido de alguna manera dejado en la sombra. Venía desde Marx, dejado en la sombra, pero él lo resalta. Pero lo resalta para especificar cosas fundamentales. Una primera, frente al determinismo economicista que todavía pervive entre nosotros, la autonomía de la política. Vendrá posteriormente Althusser y Pulanzas y dirán la autonomía relativa. Es la autonomía de la política. La política tiene posibilidades de explicarse por la política, no por la economía. Aquí, de pasito, no hay, creo, ningún economista. Golpeamos ese intento que tiene la economía de monopolizar las ciencias sociales. Cierto que el capital, y bien por lo que estás haciendo, Pablo, cierto el capital, cierto el primero, el segundo y el tercer tomo del Capital. Yo he trabajado, he sido profesor de economía política en el Capital, pero no podemos. Y esta es una de las grandes cosas de Gramsci. No podemos reducir la comprensión de esta totalidad social, de esta totalidad orgánica que es la sociedad, a la economía. ¿Es fundamental? Claro que sí, pero la política tiene autonomía. Segundo, remitiéndome a lo menos, no a lo más porque no hay tiempo, cambio, la concepción del cambio del carácter de la sociedad civil. Gramsci piensa de otra manera la sociedad civil. No como había sido pensado por Hegel, no como se pensaba en ese momento, sino la sociedad civil como aquel aspecto de la sociedad, ¿no es cierto? Que genera, la posibilidad del dominio ideológico, cultural y ético. Ese lado que a Gramsci le gustaba decir respecto al lado hegemónico antes que propiamente al político. Eso llevó a que Gramsci pudiera ya de manera práctica pensar la hegemonía. La hegemonía como un concepto cultural y haber incorporado en este proceso de pensamiento y de concepción a la cultura, de la cual con facilidad nos olvidamos. Le pensamos a la sociedad como economía, le pensamos a la sociedad como política y no le pensamos como cultura. Hay un momento en que yo tuve que hacer un artículo sobre el sentido común, al que se remitió Josefina, y recurrí a Bolívar Echeverría para eso, en un libro importante que tiene Bolívar Echeverría sobre cultura. Es increíble la cercanía que tienen, el uno tratando la cultura, el otro proponiendo el tema del sentido común. Porque el sentido común no puede ser comprendido sino en relación
con la hegemonía ideológico-cultural en toda sociedad. Y solo puede ser entendido como el lugar donde puede emerger la resistencia y la negación del dominio político. Por eso voy a decir algo a propósito de octubre del 2019. Con esos elementos y señalando una cosa de paso, puso por delante la sociedad y no por delante el Estado. La sociedad como condición para avanzar al Estado y no el Estado como condición para la sociedad. Radical formulación que permite pensar de otra manera la actividad misma militante política. Y voy a tratar tres temas de la manera más rápida posible, Josefina, a pesar de que yo le he pedido a ella que me corte todo lo que pueda porque mucha palabra. Voy a hablar de tres cosas, de tres temas. El primero es la revolución o el intento, pongámosle, la interpretación sobre el momento histórico que representa Rafael Correa con su gobierno. Yo sí creo que es un momento en el Ecuador cualitativamente distinto a otros. Creo eso. Aunque, voy a decirlo críticamente, lo que pasó con ese intento de representar. Primera cuestión. La segunda de la que quiero hablar es con una hipótesis que, resultado del desarrollo del pensamiento de Gramsci, me ha surgido en todo este tiempo, que es cómo se va imponiendo la forma de estado de excepción en el Ecuador. Me remito a eso en su momento. Y la tercera, que es fundamental y vital, que es la contrahegemonía. Al referirme a la primera, es decir, a aquella que tiene que ver con el proceso histórico que representó el correísmo no por maltratar un proceso, sino por la rapidez de que necesitamos aquí, porque la Josefina ya mismo me molesta. El correísmo surge de una crisis política. Y de la crisis política no hemos salido hasta el día de hoy, por acaso, ¿no? Surge de la crisis política, de esa crisis que es de representación, de esa crisis que es de hegemonía, de esa crisis que es desorganización partidaria, de esa crisis que tiene que ver con la incapacidad de la conducción de la sociedad. De esa crisis que más bien cuando nosotros trabajábamos el libro en mención, venía de la interpretación de Pulanzas con mucha precisión y que le dimos manivela por ese lado. Y la respuesta práctica que Correa dio a la crisis también dentro de la interpretación fue la revolución pasiva. Fue la revolución pasiva, porque claro, respondió a una crisis, respondió a una crisis orgánica, ¿no es cierto? Respondió a las necesidades de ciertas transformaciones económico-sociales, generó modificaciones moleculares. Miren ustedes el lenguaje que estoy utilizando, que es el lenguaje de Gramsci, cuando se refiere precisamente a la revolución pasiva. ¿No es cierto? Era una revolución, pero no revolución, sino restauración, ¿no es cierto?, del capitalismo. Revolución, como diría Modonesi, sin revolución. Ahí ingresa todo ese tema comentado ahora hace un rato por Pablo y los demás ponentes del transformismo. Yo sí creo que es un momento, el de Correa, transformista. Él absorbe la cooptación,
tuvo enemigos, pero muchos amigos que fueron absorbidos por esa cooptación transformista. Y finalmente, ¿no es cierto?, terminó generando desde la ideología del neodesarrollismo, desde la ideología del progresismo, perdón, una modernización tecnocrática, capitalista, sin atender a otros aspectos fundamentales con los que Correa en su programa se había comprometido de transformación social y otras. ¿No es cierto? En el contexto, no voy a entrar al contexto porque eso es la economía política, en el contexto de un patrón de acumulación reprimarizador, extractivista y ligado al capital financiero. Hoy podríamos decir, y lo digo yo en algún artículo posterior, no cualquier capital financiero, por favor, sino aquel, como se denuncia actualmente, y como yo denuncié en un artículo que escribí sobre Pandora Papers, ligado a ese capitalismo lumpen financiero dedicado a los paraísos fiscales y más. Pero eso en un momento que hicimos nosotros la investigación no estaba, pero ya comenzaba a presentarse en el patrón de acumulación del capital financiero. Hasta ahí dejó esa referencia de economía política, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucedió? No vas a tener que darme un poquito más de tiempo, José Mira. Pero yo le había reclamado a esa por la mesa anterior y ahora resulta que yo soy el que estoy cometiendo. Así que perdona, Josefina, que me permitas un poquito más. Y entonces yo coloco dos reconfiguraciones que produce este momento de respuesta con revolución pasiva del correísmo. Primero es la reconfiguración del Estado. Primerito. Y ahí sí, a partir, yo digo así, a partir, acuerdo del cual todavía no salimos, ¿no? Hasta el día de hoy que estamos en el drama de este y la otra, del acuerdo entre la oligarquía, esa oligarquía tradicional que venía de antes, de la cual habló la compañera que estuvo acá, y una burguesía emergente. Correa no pudo derrotar a la oligarquía tradicional. Tuvo que aliarse con la oligarquía tradicional conjuntamente. Por eso es una mistura, es una cosa así, ¿no es cierto? Oligarquía y burguesía, por otra parte. Hay una recuperación del Estado y su autonomía, sin lugar a dudas, como correspondería al caso, ¿no? Generación. Yo voy a rayarme un poquito en esto. Sí hay la generación de una nueva hegemonía ideológica, cultural, hay eso, y en consecuencia sí hay en el mundo de la sociedad, en el mundo del cambio del sentido común. No sé si suficiente, pero es centrado principalmente en el antineoliberalismo. Por eso es que la ideología que le mueve a esa corriente, que le mueve a Correa y su gobierno, es el neodesarrollismo, el desarrollo endógeno. Yo no diría el socialismo del siglo XXI, porque es, creo, un equívoco. Y evidentemente, ese momento, digo yo, da inicio, coloca algunas premisas del desarrollo posterior de la forma de estado de excepción en la que yo sostengo estamos en este momento, dejando en la sombra, absolutamente en la sombra, al Estado plurinacional, al Estado propuesto por nuestros indígenas, que fue colocado como propuesta de la Constitución, ¿no es cierto?, como propuesta de la Constitución del 2008, de la Constitución, lo dejó en la sombra. Eso es el caso que ocurrió. Pero hay una reconfiguración que
muchas de las cosas de ella también podemos encontrar ahora, que es el otro aspecto, una reconfiguración del régimen democrático. Y esa reconfiguración está concentrada en estas famosas, se habló esta mañana de eso, las famosas categorías de Gramsci, el cesarismo o bonapartismo. Porque el cesarismo o bonapartismo expresa, representa la ambigüedad, representa esa mixtura de clases no suficientemente ajustadas. En ese sentido, Correa fue esa perspectiva. Evidentemente, con el liderazgo carismático, como dice Gramsci, con personalidad heroica, dice a sí mismo, que dio lugar nuevamente a una forma de conducción política que es el populismo. Ya lo fue con Velasco Ibarra. Y que le llevó precisamente a Agustín Cueva, cuando interpretó el fenómeno, a hablar con esa categoría tan peculiar que usó, que es la del impasse. Fue el impasse entre las fracciones dominantes en aquella época de la cual se habló ahora en la mañana, hace un rato, la que permitió que emergiera una fuerza popular que se expresó a través de un caudillo, de una personalidad heroica, Velasco Ibarra, y representó el populismo. Populismo, no voy a caer en una esquematización. Populismo que, como ocurrió con el peronismo en Argentina, representó casi, por eso digo no caigo, casi en una cultura, que es la cultura política que de alguna manera vivimos en el mundo dominante y en el mundo dominado hasta la actualidad. Creo que hasta ahí me das espacio y tiempo. Entonces dejo de hablar del segundo. El segundo es, yo tengo una propuesta y quisiera. Yo escribí, solamente voy a informar, y ahí termino, no voy a entrar al desarrollo, voy a informar. Yo escribí 2 artículos en el curso de estos, hay muchos artículos, pero me refiero solo a 2. Uno que se llamó Bolsonaro, un signo de los tiempos. ¿Cuándo Bolsonaro gana las elecciones? Y el otro, que es a propósito de este malhadado gobierno de Lasso, que le llamé hace poco tiempo pugna de poder y acción política. Artículos relativamente largos, porque yo tengo, así como en la mesa, tengo la mala costumbre de alargar. Asimismo me alargo en los artículos grandecitos, pequeños ensayos de investigación, etcétera. Y entonces, en esos 2 artículos está planteado el tema de por qué, cómo y con qué rasgos fundamentales vivimos el estado de excepción. Y digo algo más, que es importante recalcarlo. Pueden constituirse, y no miento porque la realidad no me deja mentir, pueden constituirse este estado de excepción en las condiciones para la evolución del Estado ecuatoriano a lo que se conoce como Estado fallido o narcoestado. ¿Acaso no estamos nosotros en este momento en eso, con la cabeza de un banquero? Por favor. Hay mucha tela que cortar en este aspecto y dejo de cortar porque ya perdí la habilidad para la sastrería. Y la tercera, el tercer elemento que coloco es la contrahegemonía. Es increíble. Verán lo que voy a decir, es increíble. Los artículos que se refirieron
a la movilización, está escrito un artículo sobre eso, a la movilización, a la extraordinaria movilización de octubre del 2019. Es increíble que no se utiliza la categoría contrahegemonía. Se utiliza insurrección, se utiliza estallido, se utiliza etcétera, pero contrahegemonía, y esa fue la labor que yo hice. Esa fue la labor que yo hice cuando escribí ese artículo. Entender de qué se trataba el movimiento de octubre del 2019. Y era sentido común donde se había madurado desde la época de Correa, se había madurado una contrahegemonía y disputaba la hegemonía maltrecha de la clase dominante de ese momento. Perdonen que haya tenido que acabar de esa manera corta. Es probable que haya que escribir pasado mañana esto y podré decir las cosas que hay que decir. Les agradezco y reitero mis convicciones que las he expresado en esta mañana. Ya es tarde.